¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? En esta parte vengo a explicarles lo que es el tema de fracciones. Bien, para explicar fracciones primeramente vamos a definir qué es fracción. Fracción viene a ser simplemente el cociente de dos cantidades. Y esas cantidades, hijo, ¿qué características deben tener? Deben ser números enteros pero positivos. Cuidado con eso, ¿ya? Ahora, profesor, ¿qué más? También debes decir que el numerador no puede ser múltiplo de ¿quién? Del denominador. Profesor, ¿cómo es eso? Imagínate, por ejemplo, que tú pongas acá 12 y acá pongas 3. 12 se puede dividir de 3. ¿Cuántos, profesor? 4. Entonces no sería una fracción, sería un número entero, ¿no? Oye, hijo, entonces en una fracción al señor de arriba se le llama numerador. ¿Y el de abajo cómo se llama? Denominador. Bien, ahora vayamos a clasificar las fracciones, tipos de fracciones. Oye, te pueden hablar de fracción propia y fracción impropia. ¿Cuándo se dice que una fracción es propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Es el caso, por ejemplo, si yo te pongo acá 5 hijos y acá te pongo 7, vendría a ser una fracción que del tipo propia. Una fracción propia, si yo divido 5 entre 7, su resultado siempre es menor que 1. Oye, profesor, ¿y cuándo será impropia? ¿Será impropia al revés? Pues, hijo, no. Cuando el numerador es mayor que el denominador. Es el caso, por ejemplo, si acá te pongo 8 y acá te pongo 3, fracción que impropia. Pero si yo divido 8 entre 3, profesor, ¿cómo es? Mayor que 1. ¿Me estoy dejando entender? Bien. Oye, hijo, otra clasificación de las fracciones. Las fracciones también lo suelen clasificar fracción decimal u ordinaria, ¿no, profesor? ¿Cuándo se dice que una fracción es decimal? Se dice que es decimal cuando el denominador es un numeral, ¿qué, profesor? De potencia de base 10, vamos a decir. Profesor, no lo entiendo. O sea, imagínate, hijo, por ejemplo, que tú pongas acá, vamos a poner acá, que yo ponga, por ejemplo, un 7, ¿no? Y este señor de acá, el denominador, debe ser, por ejemplo, 10 elevado a cualquier entero. Puede ser, digamos, elevado al cubo. ¿Me dejo entender o no? Profesor, fracción decimal. A ver, profesor, ejemplos. Si yo pongo, por ejemplo, acá un 3, puede ser, por ejemplo, 100. Porque 100, profesor, es 10 elevado al cuadrado. Oye, hijo, si acá pongo, por ejemplo, un 8, ¿no? De repente ahí, acá sería, profesor, ¿cuánto? Pero en este caso se puede simplificar, por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a poner, cuidado con eso, vamos a poner acá un 7, también, entonces profesor va a ser 10 elevado al cubo, que le puedo poner también 1000. ¿Me dejo entender o no? Bien, oye, hijos, fracción ordinaria. Pues se llama fracción ordinaria toda aquella fracción que no sea decimal, pues, hijo, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Si acá pongo, por ejemplo, hijo, un 9, ¿no es así? Un 9, entonces, profesor, acá puedes poner de repente un 700, pues, ¿no? Otro, profesor, ¿cómo sería? Si acá pones de repente un 3 y acá pones un 7, ¿no, profesor? O pongo acá un 5, pones acá 17. O sea, toda aquella fracción que no sea decimal lo vamos a llamar, ¿qué? Fracción ordinaria. Oye, es muy importante que tú sepas esto porque en algunos problemas te hablan de ello y tú dices, ¿a qué fracción se refiere? ¿No? Bien. Profesor, también se puede clasificar en fracción reductible y fracción irreductible. A ver, profesor, ¿cuándo se dice reductible? Cuando las fracciones todavía se pueden simplificar. ¿Qué significa eso? Si te pongo, por ejemplo, acá, hijo, el 10 y acá te pongo el 12, es reductible, ¿por qué? Porque todavía tienen mitad y mitad, ¿sí o no? Mitad de 10, profesor, es 5, pues, ¿no? Mitad de 12, ¿cuánto es, profesor? Es 6. Entonces, profesor, cuando yo ya no puedo reducir, ahí se llama irreductible. Entonces, profesor, fracción irreductible, ¿cuándo es? Cuando simplemente el numerador con el denominador no tienen factores en común. O también son primos entre sí. Significa, profesor, ¿qué? Si acá pongo, por ejemplo, un 3 y un 7, profesor, ¿qué es? Irreductible. ¿Por qué, profesor? Porque todavía no se puede simplificar. Ya no se puede simplificar a más, ¿no? Fracción irreductible. Otro, profesor, ¿cómo sería? Puedes poner de repente acá un 9. ¿Sobre cuánto, profe? Sobre un 17. Porque ya no tiene nada en común, ¿no? Bien. Entonces, hijos, hemos visto las clasificaciones de las fracciones, ¿no? Vayamos a hacer un ejemplito, porque a veces, por ejemplo, con esta teoría, simplemente, ¿qué pasa? Te plantean problemas. Acá vayamos a ver el ejemplo número 1. Le vamos a poner acá el ejemplo número 1. ¿Qué dice? Determine, dice, la cantidad de fracciones propias e irreductibles. Un rato, profesor, dice que son propias e irreductibles. Cuidado con eso, ¿eh?
Existen, dice, con denominador 56. A ver, me están pidiendo allá, profesor, fracciones. No, profesor. Fracciones propias. Oye, profesor, ojo, dice, mira, determine la cantidad de fracciones propias e irreductibles. Con denominador 56, tú sabes que acá es el numerador y abajo es denominador. Entonces, profesor, esto de acá debe ser 56 y el numerador no conocemos, ¿sí o no? Oye, hijo, pero te pregunto yo, dice que la fracción es propia. Oye, si la fracción es propia, ¿qué puedes asegurar? Fracción propia. El numerador debe ser menor que el denominador. Significa, profe, que n debe ser menor que ¿cuánto? Que 56. ¿Me dejó entender o no? Entonces, profesor, ¿qué posibles valores para n? Vamos a ponerlo acá, hijo. Los posibles valores para n serían, ¿qué? A ver. Oye, hijo, menores que 56. Ojo, ojo. N debe ser un número entero, ¿sí o no? Y positivo. Significa que n puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hasta cuánto, hijo? 55. Pero, profe, un rato. Dice que esta fracción de acá, ¿cómo debe ser, hijo? Irreductible. Te pregunto entonces, hijo, mira, observa acá. El n no debe tener divisores en común con 56. Pero, profe, ¿56 qué es? 56 es un número par. Significa que n no puede ser número par. Entonces, ¿qué harías? Los posibles valores vendrían a ser esto, hijo, mira. Los números impares, el 1, puede ser el 3, puede ser el 5, puede ser el 7, puede ser el 9 y así, hijos. ¿Hasta quién, profesor? Hasta el número 55. Pero, profe, ¿todos ellos pueden ser? No, 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 algunos no pueden ser. Y, profesor, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Oye, hijo, ¿el 56 de dónde viene? De una multiplicación de 7 por 8, ¿sí o no, hijos? ¿Allá o no? 7 por 8. O sea, significa también que el numerador no puede ser múltiplo de 7. Oye, profesor, ¿y múltiplo de 8? Al decir que no puede ser par, ya estamos diciendo que no puede ser múltiplo de 8. ¿Me dejo entender o no? Entonces, profesor, no puede ser múltiplo de 7. ¿Qué harías tú? Tendrías que eliminar aquí al 7. Otro múltiplo de 7 impar, ¿qué sería? Mira, ojo, 7 por 1 sería otro. 7 por 3, por impares, ¿sí o no, hijo? Sería, ¿quién? El 21. ¿Sabe qué, profesor? Tampoco puede ser. Le vamos a poner acá abajito. No puede ser el 7. No puede ser, ¿quién más, hijo? El 21. 7 por 5, profesor, tampoco puede ser el 35. ¿Qué más, hijo? 7 por 7, 49. Oye, y 7 por 9, 63, ya se pasa ya, ¿no es cierto? A ver, profesor, entonces, ¿cuántos valores puede tomar n? Entonces, por lo tanto, yo voy a decir así, mira, observemos acá. Del 1 al 55, ¿cuántos numerales hay? Si deseas, lo puede ser así, mira, observa acá. Al último le restas el primero, pues sí o no. 55 menos 1. A ver, profesor, un rato, por favor, acá. 55 vamos a poner acá, menos 1. ¿No? Profesor, hay que dividirlo entre la razón. ¿De cuánto en cuánto van? De 2 en 2. A esto hay que sumarle ¿cuánto? Hay que sumarle 1. 55 menos 1, ¿cuánto es, hijo? 54. 54 entre 2, ¿cuánto es? 27. 27 más 1, ¿cuánto es? 28. Oye, hijo, en estos 28, ¿qué está pasando? ¿Lo ha contado a quién? Al 7, al 21, al 35, al 49. ¿Sabe qué, profe? Ellos no pueden ser porque son múltiplos de 7. ¿Cuántos números no pueden ser, profesor? Menos 4, voy a decir, ¿no? Entonces, respuestita para dicho problema vendría a ser acá. Vamos a ponerlo de esa manera. Sería 28 menos 4, ¿cuánto es, hijo? Es simplemente 24. Esta vendría a ser la solución para dicho problema. Oye, espero que te haya gustado, pues sigamos resolviendo este conjunto de problemas. Bien, jóvenes, estuvimos explicando pues lo que es la parte de fracciones, pues ahora vamos a explicar lo que es números decimales. Oye, hijo, cuando yo explico números decimales tienes que aprender dos cosas. ¿Cuáles son, profesor? Primeramente, este número decimal, ¿cómo se lleva a una fracción? ¿De qué manera se le lleva a ser fracción? Ahora, también debes saber qué tipo de fracción me genera este decimal. Cuidado con ello, o sea, dos cosas que debo saber. Ese decimal, profesor, cómo se lleva a fracción, y también debo saber, profesor, qué tipo de fracciones me generan este decimal, pues, ¿no? Y por ello vamos a decir así, decimal exacto. Profesor,
¿A qué se llama decimal exacto? Simplemente aquel número decimal, vamos a poner acá 0, donde veas coma ya es un número decimal, pues hijo, ¿no? Ahora 0,28, la cantidad de cifras, profesor, sí puedo contarlos, es 1, 2, por eso es decimal exacto, ¿no, profesor? ¿Cómo se lleva esto a fracción? Simplemente se copia la parte decimal, que vendría a ser 28, y en la parte del denominador se copia un 1, y digo, ¿cuántas cifras tiene el decimal? 1, 2, la parte decimal tiene 2 ceros, ¿no? Ahora, profesor, para saber, por ejemplo, hijos, para saber qué tipo de fracción genera este decimal, ¿qué tendrías que hacer? Lo primero que debes hacer es que esta fracción de acá sea irreductible. Oye, profesor, ¿es irreductible? No, todavía se puede simplificar. Sacas mitad 14 y mitad 50. Mitad de 14 es 7, mitad de 50 25. Entonces, profesor, sería 7 sobre 25. Profesor, ¿qué ha sucedido? Ya has obtenido la fracción, ¿qué? Irreductible. Ahora, date cuenta de esto, hijo. Mira, observa, en la parte de arriba es 7 y en la parte de abajo es 25, que se puede poner 5 elevado al cuadrado. Y ahora se dice esto, mira, observa acá. Un decimal exacto está generado por ¿qué tipo de fracciones? Por las fracciones cuyo denominador es múltiplo de 5 o múltiplo de 2. Eso es lo que te pongo acá. Para que sea decimal exacto, el denominador de la fracción irreductible, ¿cómo debe ser? ¿Múltiplo de 2 o múltiplo de 5? ¿Me estoy dejando entender o no? Bien, profesor. Y ahora, ¿cómo tú podrías saber, por ejemplo, hijo, la cantidad de cifras que trae el decimal exacto? La cantidad de cifras me indica simplemente que el exponente del denominador. Si acá hay 2, me dice que este decimal exacto, profesor, trae 2 cifras. 2 y 8, ahí están las 2 cifras. Ah, profe, si yo tengo esto, por ejemplo, ¿esto cómo lo llevarías a fracción? Pues muy fácil. Copias, hijo, la parte decimal, que vendría a ser el 0,34. Pones el 1 y dices, profesor, después de la coma, ¿cuántas cifras hay? 1, 2, 3. Profesor, hay 3. Tendría que copiar así. Pero, hijo, el 0 como primera cifra no significa nada. Significa que esto va a ser 34. 34 sobre 1000, profesor. Puedo sacar mitad y mitad y sería 17, ¿no? Y mitad de 1000, ¿cuánto es, hijo? 500. Pero 500, ¿cómo lo puedes poner? Lo puedo poner como 5 por 100. Pero el 100, profesor, ¿a qué es igual? 100 es igual, hijo, a 5 elevado al cuadrado por 2 elevado al cuadrado. ¿Me dejó entender? Bien. Ahora, profesor, 5 a la 1, 5 al cuadrado, bases iguales cuando se suman. Sería acá 17, no hay problema, y acá sería 5 elevado al cubo por 2 elevado al cuadrado. ¿Qué está pasando, profesor? Esta es una fracción irreductible. Entonces yo voy a estudiar a la fracción irreductible, profesor. Date cuenta, hijo, mira, observa acá. ¿El denominador qué es? ¿Es múltiplo de 5 o múltiplo de 2? Te pregunto yo, ¿hay otro número primo que sea distinto al 2 o al 5? No hay. Si es que no hay, hijo, simplemente puedes decir, esta fracción que me va a generar un decimal exacto. Ah, profe, o sea, para que una fracción te genere decimal exacto, ¿qué debe pasar? El denominador debe ser múltiplo de 2 o múltiplo de 5, siempre y cuando que la fracción ya sea irreductible. O sea, debes simplificar a lo máximo, hijo. Eso es lo que te quiero decir acá, mira, observa acá. Por ejemplo, acá hay 5 elevado al cubo, 2 elevado al cuadrado. Te pregunto yo, ese decimal, ¿cuántas cifras trae? El mayor exponente, hijo, acá es 3 y acá es 2. ¿Cuál es el mayor? 3. Te está diciendo que ese decimal exacto trae 3 cifras en la parte decimal. 0, parte decimal es 3 cifras. 1, 2, 3. Bien, por lo tanto podemos decir esta observación. El número de cifras decimales está dada por ¿quién? Por el mayor exponente de ¿quién? De la base 2 o 5 en el denominador de una fracción irreductible. Entonces usted debe recordarse este cuadrito, cuidado con ellos. Oye, pero por si acaso, hijos, hagamos un ejemplito más. Si yo tengo, por ejemplo, una fracción, 19 sobre todo esto, y te preguntan, por ejemplo, esta fracción, ¿cuántas cifras tiene su
parte decimal. Entonces yo pongo, por ejemplo, acá 0 y digo, no, quiero saber cuántas cifras tiene la parte decimal. Simplemente digo, ¿cuál es el menor exponente? Mayor exponente, mejor dicho, 3 o 7. 7, entonces tendrá 7 cifras, pero o sea, lo puedes poner como un A, B, C, D, E, F y G. Profesor, ¿va a tener cuántas cifras? Va a tener 7 cifras. ¿Me habré dejado de entender? Bien. Oye, vayamos entonces a explicar lo que es decimal inexacto. Del decimal inexacto hay dos tipos, periódico puro, periódico impuro. Oye, hijos, la dificultad del alumno viene acá. Cuidado con esto, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con la tabla del 9. Es por eso que yo te puse acá la tabla del 9. Ven, decimal exacto, periódico puro. Oye, vayamos con el ejemplo, 0,36 te puse, periódico puro. Te pregunto yo, primero me voy a preguntar profesor, ¿esto cómo se lleva a fracción? Simplemente así, mira, observa, copias el periodo que es 36 en la parte de arriba y por cada cifra periódica copias un 9, 9 y 9. Ahora, siempre debes buscar, hijo, que este de acá debe ser irreductible. Entonces, profesor, puedo sacar novena y novena. ¿Novena cuánto es, profesor? Eso es 4. ¿Y novena cuánto es? 11. Oye, hijo, significa que el 0,36 periódico puro, ¿quién me ha generado? Me ha generado la fracción 4/11. ¿Vamos bien ahí? Entonces, hijo, observando esta fracción, ¿qué puedo decir? Dice así, mira, decimal inexacto, periódico puro. ¿Cómo te das cuenta si una fracción te genera periódico puro o simplemente decimal exacto? Es que, hijo, te fijas en el denominador. Para que sea periódico puro, el denominador no debe ser múltiplo de 2 o múltiplo de 5. O sea, no debe estar estos números en el denominador. ¿Me dejo entender o no? Profesor, ¿qué está acá? Está 11. Te pregunto yo, ¿11 es múltiplo de 2? No, no, no. ¿11 es múltiplo de 5? No, no, no. Entonces, profesor, cuando tú ves que el denominador no es múltiplo de 2 y 5, de frente dices, esto me debe generar periódico puro, dices. Oye, profe, pero ¿cómo me doy cuenta? O cuidado con esto, ¿cómo me doy cuenta? Usted ya me ha dicho ya que esta fracción genera periódico puro. Pero ese periódico puro, hijo, ¿de cuántas cifras es? ¿Cómo te das cuenta? Te guías en el denominador. ¿El denominador cuántos, hijo? 11. Y para eso se usa la tabla del 9. ¿Qué se hace? Primero empiezas con una cifra 9, 2 cifras 9, 3 cifras 9 y así vas haciendo. A cada cifra 9, ¿qué le hace? La descomposición canónica. Tú sabes qué es descomposición canónica. ¿Qué es descomposición canónica, profesor? Es simplemente expresar un número en factores de bases primas. Ojo, ojo, cuidado con eso, factores de bases primas, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo sería acá? El 9, por ejemplo, se puede poner como 3 elevado al cuadrado. El 99 se puede poner como 3 elevado al cuadrado multiplicado por 11. El 999 se puede poner como 3 elevado al cubo por 37. Entonces, profe, usted quiere saber, por ejemplo, esta fracción, profesor, me genera periódico puro, o sea, me genera un decimal periódico puro. Pero ese periodo, ¿cuántas cifras trae? Simplemente dices así, el denominador 11, el 11, te pregunto yo, el 11, ¿qué número 9 contiene al 11? ¿Sabe qué, profe? Contiene este número 99 al 11 y también contiene este señor de acá porque contiene al 11, ¿sí o no, hijo? ¿Qué se hace? Se agarra el menor número formado por 9. Profesor, ¿cuál es el menor número? El 99. Entonces, profesor, ¿cuántas cifras trae mi periodo en este caso? La cantidad de cifras que trae el 9. 1, 2. Como acá hay 2 cifras 9, entonces puedo decir que este señor de acá me genera 2 cifras en el periodo. ¿Me habré dejado entender? Todavía no, profesor. Entonces, vayamos a examinar esto de acá. Tengo el 0,123, hijo. Oye, ¿qué es lo que pasa acá? A ver, veamos. Entonces, hijo, yo puedo copiar, yo voy a copiar acá el 123, ¿te pareció o no? Y voy a copiar 9, 9 y 9. ¿No? Claro que sí. Por cada cifra periódica se copia un 9, ¿sí o no, hijos? Oye, te pregunto yo, ¿esta fracción es irreductible? Porque tienes que hacer que sea irreductible. Cuidado con eso. Mira, fíjate acá. Profesor, no es irreductible. ¿Por qué?
Porque este tiene tercia y también tiene tercia. Oye, tercia de esto, ¿cuánto es, hijo? A ver, es 41. Y tercia de esto, ¿cuánto es, hijo? 3, 3, 3. Allá, bien. Entonces, hijo, dices así. Ese numeral de acá se podría colocar acá. Acá sería, profesor, 41. Este es lo mismo decir 3 multiplicado por ¿cuánto, hijo? Por 111. ¿Me dejo entender? Oye, pero 111, hijo, ¿a qué es igual? A ver, sigamos pues analizando, ¿no? Lo que debes buscar es que estos de acá, hijo, sean números primos. ¿El 111, profesor, es número primo? Creo que no, porque, profesor, ¿te acuerdas que... Vamos a ponerlo casito, con otro colorcito. Oye, hijos, si tú, por ejemplo, multiplicas, a ver, multiplica, ¿cuánto es 37 por 3? 7 por 3, 21, llevas 2. 3 por 3, 9 más 2. Ah, profe, o sea, el 111 es 3 por 37. Claro que sí, hijo, 3 por 37. Como acá hay 3 y acá hay 3, va a ser 3 elevado al cuadrado. Espero que me entiendas, ¿ah? Esto va a ser 3 elevado al cuadrado por 37. Y acá va a ser 41. ¿Me habré dejado entender? Bien. Profesor, ¿esta fracción es irreductible? Sí es irreductible. Y fíjate, hijo, mira, observa acá. Su denominador es múltiplo de 5. No es múltiplo de 5. Como no es múltiplo de 5, tú puedes afirmar que esta fracción me genera, ¿qué? Periódico puro. De nuevo, ¿cuándo me generaba periódico puro? Cuando el denominador no es múltiplo de ¿qué? De 2 ni de 5. O sea, puede ser múltiplo de otros números primos, pero no de 2 y de 5. Bien, profesor, ¿ahora qué? Mira, estudiemos un poquito más, hijo. Estudiemos un poquito más. Ahora te pregunto yo, hijo, por ejemplo, este numerador, por ejemplo, esta fracción de acá, ya sabes que te genera un número periódico puro, ¿sí o no? Pero ese periodo, profesor, ¿cuántas cifras trae, pues, no? ¿Cuántas cifras trae? Entonces, ¿qué hago yo? El denominador, que es 3 al cuadrado, 37. Este denominador, te pregunto yo, ¿en dónde se observa en la tabla 9, por ejemplo? ¿O qué cifras 9 lo contiene? Por ejemplo, mira, observa acá. Vayámonos a ¿qué? 37. Fíjate acá, por ejemplo, hijo, mira, observemos acá. Vamos a ponerlo. Observemos acá. Te pregunto yo, 3 elevado al cuadrado por 37, ¿está contenido acá o no? Claro que sí, profesor. Porque 3 al cubo por 37, 3 al cubo contiene ¿a quién, hijo? Contiene simplemente a 3 elevado al cuadrado. Y el 37 está acá. Entonces, profesor, este denominador está contenido en esto de acá. Entonces puedo decir, profesor, que simplemente ese decimal, ¿cuántas cifras tiene en el periodo? Tendría 3, porque acá hay 3 nueves. 1, 2, 3, 3 nuevos. Entonces, por eso que me ha salido acá simplemente 3 cifras en el periodo. Espero que me has entendido. Es por eso que puedo afirmar esto, hijo. El número de cifras en el periodo está dado ¿por qué? Por la cantidad de nueves del menor número formado por nueves. Aunque parece un trabalengua, ¿no? Que contenga exactamente al denominador de la fracción irreductible. Ojo, debe ser irreductible. Oye, profesor, pasemos a otro caso. Lo que es decimal inexacto, periódico impuro. Oye, hijo, cuando es periódico impuro, ¿qué pasa, profesor? Sucede la unión de este señor de acá y este señor de acá. A ver, profesor, mira, observa acá. Yo te pongo, por ejemplo, acá el 0,128, pero un rato. Te pongo acá decimal, ¿no? Mejor dicho, del periodo, ¿no? Profesor, ¿cómo se llevaba esto a fracción? Bien, para llevar a fracción es muy fácil. Copias el numeral, que sería 128, y le quitas la parte impura. El 28 es el periodo, la parte impura es el 1, le quitas el 1. Por cada cifra periódica copias 9. Como hay 2 cifras periódicas, 2 9. Y por la cifra impura copias un 0. Profe, si habría 2 ceros, pues, hijo, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué me quedaría acá? Te quedaría de esta manera. Ahora, mira, observemos acá. 128 menos 1, profesor, eso vendría a ser 127. Pero tú recuerda que el 127, profesor, ¿qué es? Simplemente es un número primo. Y acá sería de esa manera, ¿no?
Oye, hijos, entonces yo me voy a preguntar así. Mira, date cuenta, vamos a examinar este numeral. Examinemos para que usted me pueda entender. Te pregunto yo, hijo, el 127 es número primo, no puedo hacer nada. Pero el 990, ¿a qué es igual, hijo? Esto lo puedes poner como 3 elevado al cuadrado multiplicado por 11, por 10, pero 10 es igual a 2 elevado a la 1 por 5 elevado a la 1. Conclusión, ¿cuándo me generan decimal inexacto periódico impuro? Cuando simplemente el denominador, profesor, ¿qué? Tiene cifras que son múltiplos de 2 o de 5. Aparte de ellos, profesor, ¿tiene a quién? A ver, ¿tiene a quién? Mejor dicho, bien. Tiene cifras de 2 y 5. Aparte de ellos, ¿tiene a quién? Aquellos números primos que no son múltiplos de 2 y 5. ¿A quién me refiero? Tiene al 3 y tiene al 11. Profe, si no tendría estos, solo tendría al 3 y el 11, sería periódico puro. Pero como tiene al 2 y al 5, genera periódico impuro. Cuidado con eso, ¿no? Espero que me hayas entendido. Entonces, profesor, ahora vamos a examinar qué. Se analiza pues ambos casos, como si fuera periódico puro y a la vez decimal exacto. ¿Y qué puedes decirme de esto? Fíjate algo, hijo, mira, observa. Mira, por ejemplo, el 0,128 en 28 periódico puro. Profesor, ¿el periodo cuántas cifras trae? 2 cifras, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haces? Al denominador, por ejemplo, a las bases que no son múltiplos de 2 y 5, digo, este señor de acá, en la tabla del 9, ¿quién lo contiene? Digo así, 3 al cuadrado por 11, a ver, acá está, mira, fíjate, 3 al cuadrado por 11, lo contiene este, siempre agarras el menor. Profe, ¿le contiene también quién? Le contiene también 3 elevado al cubo por 11, porque acá está 3 elevado al cuadrado, pero siempre se agarra el menor y el menor es este. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, mira, observa acá. Este señor de acá está contenido acá, justo sí o no, hijo. Entonces, esa fracción me genera ¿cuántas cifras en su periodo? 2. 1, 2. Por eso que me ha salido 2 cifras en el periodo. ¿Me dejó entender? Oye, profe, ¿y cómo me doy cuenta las cifras, por ejemplo, no periódicas? Simplemente el mayor exponente de 2 y de 5. Profesor, en este caso, profesor, ambos me generan 1, por eso que hay una sola cifra periódica pura. Espero que me hayas entendido. A ver, profesor, un ejemplito. Imagínate esto, hijo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. Igual, vamos a poner acá 3 elevado al cuadrado por acá 47. Y acá vamos a poner 2 elevado de repente al cubo por 5 elevado a la 1. Y acá vamos a poner un 17, hijo. Y te voy a preguntar así. Dime, este numeral, hijo, ese numeral, en su decimal, ¿el periodo cuántas cifras trae? A ver, profesor, ¿qué tendrías que hacer, hijo? Simplemente, a ver, el 47 no es primo, vamos a poner acá el 41, ¿ya? A ver, vamos a poner 41. Entonces digo acá, todo lo que es distinto de 2 y de 5, que vendría a ser esto. Este señor de acá, en la tabla del 9, comienzo a ubicar y diría 3 al cuadrado 41. 3 al cuadrado 41, profesor, solamente de acá. Solamente de acá. Entonces puedo decir que este numeral contiene aquí a 3 al cuadrado por 41. ¿Manllano? Y ese numeral está formado por ¿cuántos nueves? Simplemente por 5 nueves. Por tanto, puedo decir, el periodo va a ser así. A, B, C, D, E. Y sería de esa manera. ¿Me dejo entender o no? Ahora, profesor, ¿esto me genera, profesor, periódico puro? No, profesor. Porque acá, por ejemplo, aparece base distinta al 5 y también hay 2 y el 5. Es periódico impuro, hijo. Y la parte impura, ¿cuántas cifras trae? Simplemente me guío así. ¿El mayor exponente cuál es? 3 o 1, 3. Entonces va a ser 3 cifras, X, Y y Z. Así sería el numeral. ¿Me habré dejado entender? Bien, profesor, eso es lo que dice también acá. Oye, hijo, vamos a hacer una observación más. Por ejemplo, si yo te pongo al 5 sobre 41 por 37. Oye, cuidado con esto te puede equivocar, hijo. Y tú me dices, hijo, por ejemplo, profe, este numeral de acá
me genera periódico puro, periódico impuro o decimal exacto. Oye, creo que hasta el ojo que esto me genera ¿qué, hijos? Periódico puro. ¿Por qué? Porque te acabo de decir, para que sea periódico puro, lo primero que examinas ¿qué es? Que sea irreductible. ¿Se puede reducir? Ya no se puede reducir. Te pregunto yo, en el denominador, ¿ves 2 o 5? ¿O ves que 41 es múltiplo de 2 o de 5? No, profesor. Estos son números ¿qué? Primos. Ahora, el gran problema va. Ya sabes que este señor de acá me genera un decimal ¿qué? Periódico puro. Pero ese periodo, profesor, ¿cuántas cifras trae? Entonces digo así, mira, 41 y 37. ¿Alguna tabla del 9 alberga 41 y a la vez 37? No, cuidado, profesor. Mira, profe, cuidado. 41, hijo, está acá. 41 está acá. ¿Te das cuenta o no? Y 37, profesor, 37 está acá. Uy, ya te fregaste, pues. Entonces, ¿cuál tomas, hijo? ¿Esta o esta? Lo que se hace, hijo, es tomar el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, ¿cuántas cifras hay acá, profesor? Acá hay 1, 2, 3. ¿Y cuántas cifras acá hay, profesor? 1, 2, 3, 4, 5. Como acá hay 3 y acá hay 5, mínimo común múltiplo de 3 y de 5, hijo, ¿cuál sería, pues? Sería 15. Entonces, me generaría ¿cuántas cifras en el periodo? 15 cifras voy a poner acá. 15 cifras. Oye, espero que me hayas entendido y simplemente pues esto te haya ayudado, ¿ya? Sigamos resolviendo pues más problemitas.